¿Se mira, Francisco? Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar con la presentación del caso y después brevemente definiciones, epidemiología, patogénesis, presentaciones clínicas de esta condición, diagnóstico diferencial, cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento cuando exista. ¿Cómo le hacemos? ¿Alguien se encarga de ustedes en ir leyendo y ir analizando? ¿Cómo quieren hacerlo? Todo en español. Aquí lo tiene en español, o sea, Rocío, si quiere, pero quítese la mascarilla, ustedes ya están. No se hace para acá. Paciente masculino de 7 años de edad que se presenta en la emergencia con historia de cambios de comportamiento. 2 semanas antes de su ingreso, inicia con cefaleas inespecíficas y vómitos diarios. Evaluado por su pediatra 13 días antes del ingreso y le diagnostica amigdalitis por estreptococcus pyogenes con prueba rápida positiva. Se prescribe Cefdinir por 10 días, paciente alérgico a la penicilina. Cefaleas y vómitos persisten intermitentemente, asociados a fiebre subjetiva. Comienza a dejar de hablar, pérdida de la atención al hablarle, responde preguntas de forma inapropiada, episodios de risa inapropiados. Pediatra desestima los nuevos signos. Una semana antes de su ingreso, se presenta en la emergencia con síntomas de delirio. Lo atribuye al problema de fiebre y lo envía a casa. Al día siguiente es evaluado por el pediatra y recomienda ceftriaxona. Se ignora la razón del cambio de antibiótico. 4 días después, nuevamente acude a la emergencia con rigidez de cuello, de un día de evolución. Nunca antes hospitalizado, no cirugías, no hay historia de trauma cerebral, vacunas al día, no hay historia de viaje reciente ni exposiciones. Al examen podemos parar ahí un poquito y entonces, con lo que tenemos de la historia breve, ¿qué piensan? En sí, primero comenzando con el caso es un niño que aparentemente está perfectamente bien y va con su pediatra porque pues dice que tiene este problema de fiebres, dolor de cabeza. Le hacen el hisopado de la garganta y sale prueba rápida para estreptococo. ¿Qué piensan ustedes de esto, de la prueba rápida? Esencialmente lo que estoy tratando de preguntar es si ustedes piensan que es una prueba muy sensible, muy específica, y luego el tratamiento que le deja el doctor, si están de acuerdo con eso o no. ¿Será una buena prueba? La prueba rápida es un poco sensible. Y que prescribiera Cefdinir, lo mejor sería la penicilina. Ajá, sí. La prueba rápida cuando está bien hecha y depende porque va a haber varias formas de hacer la prueba para estreptococo en la garganta, es una prueba bastante aceptable, diría yo. Probablemente, como alguien mencionó por ahí, como todavía tenemos problemas del audio, la sensibilidad no es probablemente la que uno quisiera, probablemente la especificidad es mejor, pero es una prueba bastante buena cuando uno tiene todos los criterios en un paciente que tiene faringoamigdalitis. Yo no sé si ustedes revisan o aplican los criterios de Centor, que la verdad que no tiene ninguna importancia. Lo que hace desde el punto de vista clínico, el que sea esto una faringoamigdalitis o una amigdalitis más bacteriana que viral. Toma en cuenta fiebre, condiciones de la garganta, exudado, enrojecimiento, presencia de ganglios, el que no haya tos, el que no haya rinorrea, etcétera, etcétera, lo que lo hace desde el punto de vista clínico más específico. Y como dijo la doctora Cefdinir, es una cefalosporina, les gusta muchísimo, incluso aquí a los pediatras, usar Cefdinir, que tiene un excelente sabor, pero realmente en algún tiempo en el pasado, hace muchísimos años, pensamos que las cefalosporinas podría ser una muy buena alternativa porque la penicilina como el tratamiento de elección ya no era tan efectiva como se había pensado, potencialmente por algunos factores de resistencia
del estreptococo, lo cual, solo para recordarles, hasta el día de hoy, que son acá las 5:10, 6:10 con ustedes, no existe un solo reporte de estreptococo piógenes o estreptococo beta hemolítico del grupo A resistente a la penicilina. Sigue siendo el antibiótico de elección a menos que el paciente tenga una alergia importante al medicamento, ¿verdad? Entonces, sí. Y luego, el paciente sigue, no mejora, sigue con fiebre y como mencionaron, no sé, regresa con el doctor y la verdad es que al doctor parece que lo llamaron 2, 3 veces cuando el niño comenzó a tener estos cambios de conducta y el pediatra no, ya va a estar bien, no se preocupe, etcétera, etcétera. Y luego le cambia a ceftriaxona, no tengo la menor idea porque nunca pudimos establecer por qué razón el doctor decidió a pasarse a por vía intramuscular en lugar. Con esto que tiene, solo con la historia que tiene ahorita, ¿cuál sería su diagnóstico diferencial? Una infección del sistema nervioso central. Podríamos pues, hablar de una infección del sistema nervioso central, podríamos pensar en una meningitis, en una encefalitis, por el antecedente de que tuvo el estreptococo, inició por el estreptococo, pues sí podríamos pensar en una migración a nivel del sistema nervioso central o con la alteración del estado de conciencia de ya más de 24 horas y por los signos clínicos que presenta esta organización, pues sí sería recomendado evaluar si no hay compromiso del sistema nervioso central, tanto viral como bacteriano o incluso parasitario. Muy bien, muy bien. Francisco, todavía tengo problema con oír. Tal vez lo que voy a hacer ahorita, voy a seguir avanzando en la presentación esta y tal vez después platicamos, ver cómo lo podemos hacer mejor si seguimos este tipo de dinámica. Por favor, alguien que siga con el caso, si son tan amables. Al examen físico, frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una presión arterial de 105/65, una temperatura de 37.8 grados centígrados, afano, fasciculaciones de la lengua, cuello con adenopatía bilateral de 1 centímetro de diámetro, no doloroso, no rigidez, pupilas de 5 milímetros de diámetro bilateral, pares craneales de 2 a 12 funcionales. Se ríe espontáneamente de forma inapropiada. Fuerza y tono muscular es normal. Arrastra los pies a caminar y refleja ambas extremidades inferiores. Los laboratorios, hematología solo con trombocitosis 681. PCR y PAL metabólico básico normal. Hemocultivo negativo de 48 horas. TAC de cabeza sin evidencia de hemorragia, masas o abscesos. TAC de cuello con adenopatía cervical anterior y posterior. Función lumbar con 14 glóbulos blancos, 0 glóbulos rojos. Proteína 111, glucosa 45, gram negativo. PCR múltiple negativo. Líquido cefalorraquídeo efectivo negativo. Anticuerpos anti-NMDAL. Líquido cefalorraquídeo BDRL Westline y bandas oligoclonales negativas. Resonancia magnética de cerebro con incremento en la señal T2 en el hipocampo izquierdo, sugiriendo una encefalitis. Se hace consulta con neurología y se recomienda tratamiento. ¿Qué piensa, doctora? A usted sí la puedo oír muy bien, así es que yo creo que me voy a quedar con usted para el resto del caso. Perdón, Adi, probemos otra vez. Hola, doctora. Buenos días, doctor. Excelente, muchísimo mejor, gracias. Bueno, doctora, dígame, ¿qué piensa del examen físico y de los laboratorios? En cuanto al examen físico, me llama la atención que hay como focalización. El paciente presenta afásico y fasciculaciones de la lengua. También me llama la atención que haya presentado adenopatías. Y también que se ríe espontáneamente. En cuanto a los laboratorios, me parece llamativo que también hayan salido negativo todo lo de carnes múltiples.
Todas las abreviaciones que puse ahí es lo que tiene el PCR que nosotros hacemos de líquido sofraquídeo. Es E. coli, Haemophilus influenza B, Listeria monocitógenes, Streptococcus pneumonia, Neisseria meningococo, Streptococcus beta hemolítico del grupo B, citomegalovirus, enterovirus, herpes virus 1, herpes virus 2, herpes virus 6, varicela zoster, pareco y cripto, ¿verdad? ¿Qué le parece el resultado de la punción lumbar? Hay presencia de glóbulos blancos. ¿Cuál es el límite superior para usted normal para que en un joven de 7 años de edad, pero probablemente varía de con quién hable uno o dónde lea esta referencia, ¿verdad? Pero ¿qué le parece los 14? ¿Cuántos glóbulos blancos esperaría encontrar? Idealmente no debería haber presencia de glóbulos blancos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué piensa de la proteína y de la glucosa? La proteína está elevada. Ajá. O sea, hay cierta elevación de la proteína, no es extrema la elevación, pero hay elevación de la proteína, la glucosa probablemente sea normal. En cuanto al número de glóbulos blancos, yo personalmente me gusta ver de 5 glóbulos blancos para abajo un niño de esta edad. Probablemente todos mononucleares, ¿verdad? Tal vez ya existen algunos polimorfonucleares ahí, probablemente ya entro en dudas si esto es otro tipo de... Pero al inicio pueden haber polimorfonucleares también, al inicio de casi cualquier tipo de proceso inflamatorio, independientemente cuál sea la causa, si es infección viral o bacteriana, o micobacterias o parásitos o hongos, ¿verdad? Y después, probablemente después de algún tiempo, va a desviarse a donde oriente la infección. Los anticuerpos anti-MDDAR, ¿qué piensa usted de eso? Anti-NMDA. Doctora Chacón, ¿qué piensa usted de los anticuerpos anti-NMDA? ¿Que no sabe qué son? ¿No? ¿Alguien sabe qué son los anticuerpos anti-NMDA? Lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Acá lo hacemos casi rutinariamente en niños que sospechamos que tienen un proceso que no definimos específicamente qué tipo de proceso encefalopático está teniendo el paciente, porque en el diagnóstico diferencial, aparte de las encefalitis posinfecciosas, como la meningoencefalitis diseminada aguda, los procesos autoinmunes son muy, muy importantes. Como resultado, lo ponen como encefalitis paraneoplásticas, donde el paciente desarrolla anticuerpos que van a atacar su propio sistema, en este caso el sistema nervioso central, ya sea atacando compuestos en la superficie de la célula, receptores específicamente, o en algunos casos específicamente elementos del interior de la célula también, ¿verdad? Y esta es una de las encefalitis autoinmunes que vemos con relativa frecuencia, no significativamente, pero sí hay que ponerle atención y es algo que debemos de investigar. ¿Qué piensan del BDRL que se hizo en el líquido sofraquídeo? Es bueno descartar que no sea sífilis, ¿verdad? Aunque no reporta antecedentes en los padres. Igual no se puede descartar que no existe sífilis a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Sería bastante difícil que un muchacho de 7 años de edad que no es sexualmente activo, que nunca tuvo problemas en el tiempo neonatal o que accidentalmente lo hayan infectado, ¿verdad? Pero es extremadamente difícil en un joven. Ahora, si es un adolescente, 13, 14, 15, 16 años, que es sexualmente activo y que tiene historia de sexo no protegido, como usualmente sucede,
y que por ahí reporta algún tipo de lesiones y algo que ustedes puedan encajar en sífilis primaria o secundaria, acuérdense que neurosífilis, cuando uno habla de neurosífilis, mucha gente piensa solo en la sífilis terciaria, donde comenzamos a ver estos desastres a nivel del sistema nervioso central. No, neurosífilis puede aparecer en cualquier estadio de la sífilis, en la sífilis primaria, en la secundaria, en el latente temprano, en el latente tardío y en la etapa terciaria. Son diferentes, las manifestaciones son diferentes. Por ejemplo, en la sífilis primaria o secundaria, ustedes pueden tener una meningitis por sífilis, pueden tener una meningobasculitis por sífilis o meningovascular, como le llaman. Incluso pueden tener uveitis, afección del ojo o afección del oído, como de los 4 síndromes o manifestaciones clínicas tempraneras de infección del sistema nervioso central. Pero en este paciente pienso que alguien pensó en el diagnóstico diferencial y lo tiró ahí. Es altamente improbable por la edad del paciente. Y probablemente el BDRL sea la forma más fácil, que es una prueba no treponémica, aunque existen también pruebas treponémicas, porque si ese BDRL hubiera estado positivo, siempre se guarda líquido subarquídeo y le hacemos una prueba treponémica y regresamos a hacer pruebas de suero también, de sangre. El virus del West Nile probablemente sea una de las encefalitis transmitidas por artrópodos más frecuente en este país a lo largo, pero en niños realmente no es West Nile la más frecuente en este país. Usualmente es la enfermedad o el virus de la Cross, que se mira, la encefalitis de California, que es otro virus transmitido por artrópodos, perdón. ¿Alguien tiene idea de qué son las bandas oligoclonales? No. Bueno, las bandas oligoclonales se hacen aquí, no solo las bandas oligoclonales, sino que también hacemos IgG del líquido subarquídeo y hacemos el índice de la IgG con relación a la albúmina, tanto del líquido subarquídeo como en suero. Bandas oligoclonales, acuérdense que se utiliza como un parámetro muy importante en esclerosis múltiple, que se puede presentar y está en el diagnóstico diferencial de un paciente que venga encefalopático y ustedes diagnostiquen una encefalitis. Yo diría que 80-95%, Francisco sabe muchísimo más de esto que yo, tienen bandas oligoclonales en el líquido subarquídeo. Es un parámetro muy importante conjuntamente con los hallazgos físicos y los hallazgos de la resonancia magnética. Quiero enseñarles la tomografía, que no se las envié. Esta es la tomografía inicial. En el lado derecho de ustedes está el FLAIR que le dicen y en el lado izquierdo está el T2. Francisco les puede explicar ahí. Si me hace la campaña, Francisco. Pues la comparativa ahí el FLAIR nos ayuda más a ver procesos inflamatorios. Una forma fácil de distinguir T2 es que el líquido subarquídeo se mira blanco. Entonces ellos mencionaban que había algunos cambios en el lado izquierdo, creo que mencionaban, ¿verdad? Sí, la siguiente se mira un poquito más en el hipocampo izquierdo, pero básicamente para el caudado y el putamen. Empieza a haber algunos cambios acá en el... Se mira, como dijo Francisco, las partes blancas de la cabeza del caudado y del putamen ahí que se mira, si ustedes ven y lo siguen, se miran más blancos que el resto del ganglio basal ¿verdad? Y la otra cosa que llama la atención, que es más que todo sustancia blanca. Acuérdense, en procesos agudos infecciosos de encefalitis, usualmente el tema comienza con más de sustancia gris y puede ir a sustancia blanca. Pero cuando sustancia blanca realmente es más el tema de presentación, probablemente ustedes ya tienen que apartarse un poco de lo que es una encefalitis viral aguda y probablemente comenzar a pensar más en lo que potencialmente podría ser una encefalitis postinfecciosa o una encefalitis autoinmune. Y esta es para ver un poco el hipocampo del lado izquierdo. Realmente la diferencia es sutil, pero si ustedes ya lo ven con malicia,
sí ven que está un poquito diferente la coloración con relación al hipocampo derecho. Bien, entonces el paciente fue admitido. Me acuerdo que esa noche yo le quise hacer la punción lumbar, era un muchacho bastante grande y con los cambios de conducta realmente no pudo hacerlo. Se nos dificulta muchísimo hacer una punción lumbar en la noche porque el servicio de sedación no está disponible las 24 horas del día, incluso los fines de semana tengo problemas a menos que sea una emergencia. Y entonces al día siguiente ya con sedación hicimos la punción lumbar de este muchacho con los resultados que ustedes vieron en la punción lumbar. Entonces, el diagnóstico diferencial, como ustedes habían dicho, meningitis, ¿se acuerdan que había historia de rigidez de cuello en los 4 últimos días antes de ser ingresado? Mas, sin embargo, ese día, el examen físico, a mí no me pareció que hubiese ningún tipo de rigidez de cuello. No había Brudzinski, no había Kernig presente en ese paciente, solo un poco de hiperreflexia en las extremidades inferiores. Raro la presentación, totalmente desconectado del medio ambiente, no respondía cuando le hablaba y como mencioné, él se reía espontáneamente, totalmente, yo puse afásico, pero realmente el muchacho estaba no verbal. No sé si entendía lo que le estaba diciendo, pero no respondía absolutamente para nada. Entonces, meningitis definitivamente está en el diagnóstico diferencial en estos pacientes. Es muy importante determinarlo porque eso va a hacer que empíricamente ustedes decidan si tienen que iniciar un tratamiento inmediatamente en este paciente. A mí no me pareció que el paciente tuviera meningitis y por eso incluso deferimos la punción lumbar y nos aguantamos al día siguiente. Sí me parecía con la historia de 2 semanas, ya tenía 2 semanas de historia esto, con la historia del proceso infeccioso respiratorio, que cuando uno habla de un proceso de encefalitis aguda o un proceso de encefalitis posinfecciosa es muy, muy importante, particularmente por una encefalitis posinfecciosa. ¿Por qué razón? La mayoría de estos pacientes, como les digo, tienen historia de un proceso infeccioso respiratorio, que puede ser de 2 a 1 mes, de 2 días a 1 mes antes, y luego que desarrolla tal vez 1 semana o 2 semanas después a manifestar cambios de conducta y algunas manifestaciones neurológicas más específicas. No podíamos descartar un problema de una encefalitis autoinmune y voy a mencionar algunas de esas y no voy a hablar tan detalladamente porque honestamente no tengo ninguna experiencia en todo lo que es mi vida profesional. Solo he visto un paciente acá, adolescente con... Perdón, Adil, perdimos el audio después de que nos estabas hablando de la posibilidad de una encefalitis posinfecciosa. Estabas diciendo que 2 semanas después, ahí nos quedamos. Correcto. Entonces, que estos pacientes usualmente con una encefalitis posinfecciosa tienen historia de un proceso infeccioso respiratorio agudo y que las manifestaciones neurológicas en estos pacientes pueden comenzar tan pronto como 2 días después de ese proceso respiratorio o tan tarde como 1 mes, ¿verdad? Y eso hay que ponerle atención en cuanto al diagnóstico diferencial. Perdón, cuando hablamos de posinfecciosa, son más virus que bacterias, Adil. Pues es interesante porque ahora vemos que puede existir una traslación o una progresión de un proceso infeccioso agudo a un proceso infeccioso e incluso a un proceso autoinmune. En algunos tipos de encefalitis comenzaron como encefalitis virales y por eso es a veces tan difícil poder establecer tan fehacientemente qué está pasando con el paciente y hay que poner todos estos datos juntos, porque incluso algunos pacientes que desarrollan encefalitis a un 10 o 20% se ha reportado después de una encefalitis aguda. Pero sí, usualmente son virales, la mayoría. Estadísticamente, si usted me dice, bueno, de todos los pacientes que se reportan con encefalitis, número 1, ¿en cuántos de esos pacientes puede establecer el diagnóstico? Probablemente en un 70% no se va a establecer una causa. Y en el otro 30 o 40% que queda, la mayoría de esos, el 60% son infecciones de tipo viral, tal vez un 20% infecciones de tipo bacteriano, y el otro 10 o 20% que queda se reparte entre procesos de tipo de hongos o de parásitos o algún otro tipo relacionado con el proceso infeccioso.
pero los chances, desafortunadamente, de establecer un agente etiológico desde el principio, como hiciste, en 60-70% no lo van a poder establecer. Y luego sí, usualmente son problemas de tipo viral. Esa sería, la incidencia de diagnóstico con ustedes. Ustedes pueden diagnosticar hasta un 30%. Correcto, así es. Que tienen. Sí, y de este 30%, el virus que es mucho más frecuente, están los enterovirus probablemente, y como te mencioné, en estudios, realmente porque no hay estudios muy grandes, aquí en Estados Unidos, la encefalitis de California, por el virus de la Cross. Ajá. Este paciente llama la atención que tenía mucha focalización, ¿vale? O sea, en medio de toda su locura que tenía crisis, no consideraron que fueran crisis convulsivas estas risas ahí. Sí, también se pensó y no lo incluí, se le hizo electroencefalograma a este paciente y el electroencefalograma fue normal. Sí, la cuestión es que las crisis elásticas se originan usualmente en el hipotálamo, esas áreas son silenciosas para el electro de superficie. Correcto. Y luego, por supuesto, en el diagnóstico diferencial también están tumores, que hay pacientes que tienen cánceres y conjuntamente desarrollan problemas autoinmunes, o como había dicho, paraneoplásticos, y el mismo problema de desarrollo de anticuerpos. Y la encefalomielitis posinfecciosa, que creo que es muy importante, particularmente con la historia que tenía este paciente, ya 2 semanas de evolución, y que en el segundo día, después de que había comenzado enfermo, había ido con el pediatra y que lo había diagnosticado con la faringitis por Streptococcus pyogenes y le había comenzado el tratamiento, aparentemente sin ningún tipo de problema. Ahora, acuérdense que estos son problemas de tipo que hay un alto contenido de desmielinización. Medir mielina en el líquido cefalorraquídeo conjuntamente con los otros parámetros que ustedes ya saben, conteo de células blancas, diferencial, proteína, glucosa, Frotegram, Sil-Nielsen, si sospechan hongos, cualquier técnica de tinción que estén usando para hongos, en frescos, si ustedes que están empezando parásitos, y luego los cultivos pertinentes que tengan que mandar para bacterias aeróbicas, anaeróbicas, hongos, y luego si pueden hacer todo los PCRs o toda la información posible que puedan obtener y algún otro tipo de determinación, como en este caso hicimos bandas oligoclonales porque alguien pensó, bueno, y esto también puede ser una esclerosis múltiple de este paciente, aunque, insisto, incluso pacientes con encefalomielitis posinfecciosa, que usualmente son de tipo viral, el origen primario, difícil de diferenciar también cuando son por otro tipo de procesos infecciosos, como en el caso de sífilis. Treponema pálido se puede presentar exactamente igual que en esto, pero insisto, tiene que haber factores de riesgos para esto. Las cefalitis posinfecciosas como que tradicionales por herpes virus 1 o por herpes virus 6, por ejemplo, uno no tiene siempre la suerte de tener la serología o los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo para establecer este diagnóstico. Y se dan cuenta que en este paciente... Perdón, la doctora Rocío tenía una observación que hacer ahí. Disculpe, solo con las adenopatías, ¿no hicieron algún Epstein-Barr? Sí, excelente. Déjeme solo terminar con esto y voy a seguir a la siguiente solo. Entonces, a este paciente el tratamiento se diagnosticó con el paciente como una meningoencefalomelitis aguda o dentro de la secuencia de los problemas postinfecciosos. El tratamiento que se recomienda en esos pacientes es inmunosupresión, ¿verdad? Porque ustedes están tratando de suprimir esa producción de anticuerpos que están yendo a atacar a su sistema nervioso central. En este caso se utilizó metilprednisolona. La mayoría de la gente le gusta irse con dosis altas, 30 miligramos por kilo día, una sola dosis al día, de 3 a 5 días. En este caso se utilizaron 10 miligramos por kilo día por 5 días consecutivos. Y el paciente después de 2 o 3 días no había mejorado como se había esperado. Después de que se terminaron esos 5 días, no había habido una respuesta como el neurólogo pensaba que iba a haber.
Entonces se decidió dar una dosis de inmunoglobulina endovenosa. Solo se le dio 1 gramo por kilo. Usualmente la mayoría de gente le gusta irse con 2 gramos por kilo. Y luego, después de que terminamos la metilprednisolona, nos pasamos a prednisona. Comenzamos con 2 miligramos por kilo por día. Eso lo pueden dar en 1 o en 2 al día. Y esa dosis inicial la mantuvimos por 7 a 10 días y después comenzar a disminuir las dosis a manera de sacar el paciente en los siguientes 3 meses del medicamento. El paciente evolucionó relativamente bien. Está escrito que 60-90% de los pacientes con una encefalitis postinfecciosa, en este caso una meningoencefalitis aguda, una encefalomielitis aguda, pueden regresar completamente a su estado neurológico antes de comenzar a estar enfermos, ¿verdad? O sea, regresan a lo normal. El paciente después de terminada, una semana después de que se había terminado la administración de la inmunoglobulina, comenzó a abrir su boca, comenzó a hablar, comenzó a coordinar mejor sus movimientos y 2 semanas después, como 14 días después de que habíamos dado la segunda dosis de inmunoglobulina, el paciente casi estaba de vuelta a su estado neurológico normal. Entonces, hay un par de cositas, disculpa la interrupción. Sí. Consideraron encefalomielitis, la parte de mielitis, ¿cuál era? La parte de la mielitis que tuviera, en este paciente en particular, un poco difícil de determinar, no medimos la mielina, porque también se puede medir mielina en el líquido cefalorraquídeo. Los valores usualmente son de 4 a 8. Si tienen más valor, tienen que sospechar. Pero únicamente en ese componente no lo pudimos demostrar. Yo me refería a mielitis como afección de la médula. No, perdón. Sí, no, en este paciente se hizo tomografía de columna cervical, torácica y lumbar y completamente normales. Y pienso que se hizo más para descartar una esclerosis múltiple más que el concepto de una mielitis, ¿ya? Y porque cuando... nosotros hemos tenido un par de pacientes con ADEM y sí se han comportado así como decimos, pero tenemos muchísimas lesiones en cabeza y en médula. Te voy a mandar unas imágenes por ahí, porque sí son casos que han sido bien interesantes y el tratamiento ha sido similar, ¿va? Y la verdad es que no sabemos qué es lo que les cae bien, pero mejor. Exactamente, no, excelente. Y tenés toda la razón en eso. Y la otra situación, como mencionaba, como te digo, yo pienso que siempre es muy importante tener en mente esclerosis múltiple, porque por ahí uno se pone muy contento con los resultados y después a los 2-3 meses tus pacientes regresan después de que has terminado tu tratamiento con otra recaída y que no es inusual, ¿eh? Y si uno hace todo el estudio nuevamente y no encontrar nada diferente en los hallazgos de la resonancia magnética o de la punción lumbar, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay que estar muy expectante porque, insisto, muchos de estos pueden evolucionar o estar concomitantemente con estas tipos de afecciones. Básicamente, ¿sí? No sé si alguien quiere alguna pregunta, alguna opinión en este momento. ¿No? Interesante la presentación que tenías. Bueno, doctor, con respecto a eso del anti-NMDA, perdón. Anti-NMDA. Anti-NMDA. Es que aquí decía anti-NMDA, pero ¿por qué se produce ese autoinmune? O sea, es una afección autoinmune, ¿verdad? Exactamente. No sabemos exactamente qué dispara. Incluso puede ser un proceso infeccioso previo que estos pacientes desarrollan anticuerpos específicamente contra este tipo de receptores. O sea, ataca, como se dice, el cerebro, ataca los receptores. Correctamente. Y estos receptores están localizados en la célula neuronal, por supuesto, ¿verdad? Entonces, diagnóstico diferencial, como mencionó la doctora, por supuesto que Epstein-Barr está en el diagnóstico, está entre los virus
de los causantes con encefalitis. Y aquí tienen todos ustedes, si el paciente adquirió la encefalitis, por supuesto en el periodo neonatal, que no mencioné absolutamente nada, la presentación es totalmente diferente de un niño mayor, porque estos pacientes pueden presentarse solo con letargia, problemas para alimentarse, alteraciones de temperatura, hipotermia, hipertermia, etcétera, etcétera. Pero citomegalovirus, West Nile, rubela, herpes es de lo que más tiene uno problema en el periodo neonatal, particularmente herpes tipo 2, ¿verdad? Listeria monocitógenes, por supuesto, sífilis, toxoplasma, a través de la leche que ustedes pueden adquirir citomegalovirus o el West Nile. Transmisión respiratoria, el virus Epstein-Barr, causante de mononucleosis, influenza, sarampión, paperas, todo lo que puede adquirir a través de tierra, ¿verdad? Y la transmisión fecal-oral, los enterovirus, por supuesto. Enterovirus, hablo específicamente de Coxsackie, ecovirus, poliovirus, que es muy frecuente, y luego las infecciones de transmisión por mosquitos y garrapatas, que ahí lo podemos ver. Aquí tenemos toda la lista. Yo creo que me voy a pasar esto, a menos que alguien quiera discutir específicamente alguno de estos. De las bacterias también es importante, porque no solo hay que pensar en virus, ¿verdad? Bartonella henselae es importante, enfermedad por arañazo de gato. Listeria monocitógenes también, que yo no he visto un solo caso, porque dicen que es de los que más frecuentemente causa romboencefalitis. Tuberculosis, que probablemente en Guatemala sería una cosa siempre muy importante de tener en su diagnóstico diferencial. Solo que acuérdense que tuberculosis le gusta causar mucha vasculitis en el sistema nervioso central y probablemente el paciente se presenta con problemas de infartos. Rickettsia y Ehrlichia también son importantes, Coxiella, y las espiroquetas, enfermedad de Lyme, que se puede presentar exactamente igual que cualquiera de estas infecciones desde el punto de vista clínico, leptospira, nuevamente sífilis y enfermedad de Whipple también, ¿verdad? Entonces, de los problemas de encefalitis que habíamos mencionado, entonces, aparte de los procesos infecciosos, las encefalitis autoinmunes que había mencionado, la encefalomielitis diseminada aguda, que es lo que tenía este paciente, que son usualmente mediadas por antiguos anticuerpos. Esto, ustedes, si se acuerdan de la barrera hematoencefálica, que esencialmente está constituida por las células endoteliales de las arterias y las venas, los astrocitos y los pericitos, por alguna razón existen puntos más como que débiles en el sistema nervioso central por donde pueden entrar. Acuérdense, ¿cómo llega este virus al sistema nervioso central? O esta bacteria, o este hongo, o este parásito, depende. Por vía hematógena, probablemente lo más frecuente, y probablemente a través del plexo coroideo, donde probablemente las uniones de las células no son tan apretaditas y por ahí dejan espacios y las fenestraciones son menores y dejan pasar las bacterias y los virus, o virus que les gusta, que tienen mucho más tropismo por el sistema nervioso central, como el virus West Nile, ¿verdad? Y luego ahí están también todas estas problemas autoinmunes, y les resalté que pienso que es de lo que más, hay un montón de problemas autoinmunes del sistema nervioso central que usualmente nosotros no mandamos a testear, a menos que haya condición específicamente. Pero los anticuerpos contra el NMDAR es de lo que más buscamos, porque es estadísticamente probablemente de lo que vamos, del tipo autoinmune es lo que vamos a encontrar. Las manifestaciones clínicas son variables, puede haber fiebre, convulsiones, como mencionaba Francisco, en estos pacientes. Pueden haber, la mitad de los pacientes pueden tener hallazgos neurológicos focalizados, alteración de la conciencia, como tenía nuestros pacientes, ¿verdad? O encefalopáticos, que la mayoría de ellos tienen algún grado de encefalopatía también con nuestro paciente, asociado con los otros hallazgos, como el civil antecedente de tener infecciones respiratorias anteriormente. Dependiendo de los hallazgos físicos, así van ustedes, y disculpen la diapositiva tan apretada, así van a ser los
agentes causales que ustedes pueden involucrar en esto. Y solo puse esta para hacer un poco de diferencia, como le digo, porque son de las cosas que usualmente yo veo acá, o encefalitis o estas encefalomielitis diseminada aguda. En la edad, usualmente son niños más grandes, los de que presentan con ADEM, niños entre 5 a 8 años. Usualmente, nuestro paciente tenía 7 años de edad. Puede ser procesos postvacunales también. Hay algunas vacunas relacionadas con ADEM, vacuna contra sarampión, contra paperas, por ejemplo, contra rabia, puede tener este tipo de manifestación. El tener un estado prodrómico, como tener un proceso infeccioso anterior, más con los pacientes con encefalitis postinfecciosa, fiebre, más en los pacientes que tienen encefalitis aguda, síntomas visuales. Este paciente no tenía síntomas visuales. Tengo ahorita una paciente que su manifestación inicial fue visión borrosa. Fue al oftalmólogo y le diagnosticaron una uveitis. Y después le hicieron una resonancia magnética y tiene una romboencefalitis porque comenzó con debilidad de las extremidades inferiores. Bueno, es una joven de 17 años de edad, sexualmente activa, y no tengo un diagnóstico todavía. Lo único positivo fue un tamizaje para sífilis, y ella me dice que sí tuvo lesiones, o sea que le estoy dando el beneficio de la duda. Estoy entre probablemente una neurosífilis o un ADEM con este paciente. Y por supuesto recibió esteroides y recibió inmunoglobulinas, y realmente no hubo tanta diferencia en su presentación o su evolución clínica. Estos pacientes ambos enfermedades pueden tener elevación de los glóbulos blancos. Usualmente no es significativa, pero no es anormal que no tengan ni un solo blanco también, que sea completamente normal la punción lumbar. Pueden tener proteína elevada. Este paciente afortunadamente tenía la proteína en 111. Glucosa usualmente normal. Ya cuando son problemas infecciosos de tipo bacteriano o tuberculosis, usualmente sí hay disminución de la glucosa en el líquido subarachnoideo. Los cultivos usualmente son negativos. Bandas oligogluconales que no son específicas, como decía, 100%, sino que simplemente demuestra el proceso inflamatorio que existe en el cerebro. Realmente el sistema inmunológico del sistema nervioso central es tan sofisticado como cualquier otro sistema inmunológico fuera del sistema nervioso central. Y la producción de inmunoglobulina de tipo IgG en el sistema nervioso central es muy importante, porque pues básicamente le está diciendo a uno que existe un proceso inflamatorio. Uno de los temas a veces es como la inmunoglobulina G, por su peso molecular de 150,000, ¿se recuerdan? Tiene la capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. Es importante diferenciar si esa IgG viene del suero o es una IgG que se está produciendo a nivel local. Y para eso le sirven a uno hacer las bandas oligoclonales, hacer el índice de la relación de IgG y albúmina en el líquido subarachnoideo. Como les decía, también determinación de proteína básica de mielina, también como signo de un proceso inflamatorio en el sistema nervioso central, que usualmente lo miramos mucho más en un ADEM y no en una encefalitis aguda, al igual que las bandas oligoclonales. El sistema en cuanto a la hematología completa, usualmente hay mucho más reacción en las encefalitis agudas, y la resonancia magnética, pues, como decían, ADEM es esencialmente sustancia blanca, donde existen señales de hiperintensidad, usualmente de tipo bilateral. Con encefalitis aguda puede haber sustancia blanca, pero hay usualmente sustancia gris que va para sustancia blanca con a veces múltiples áreas de afección. Pero usualmente, como digo, la mayoría de lesiones probablemente sean de tipo cortical en estos pacientes. Y tratamiento, pues cuando ustedes tienen el organismo o sospechan de qué tipo de organismo puede ser, entonces para que sea mucho más específico el tratamiento. Empíricamente, lo que más usamos es aciclovir
cuando sospechamos un proceso infeccioso viral a nivel del sistema nervioso central, particularmente en infantes, ¿verdad? Cuando no estamos muy seguros de la historia del parto, o si la madre tuvo o no tuvo herpes, etcétera, etcétera, que la mayoría de veces sí podemos y tenemos la capacidad de jalar la historia de la madre y determinar si la madre tuvo alguna sospecha de algún proceso infeccioso herpético cerca del parto o al momento del parto. Acuérdense que los chances de adquirir este tipo de infección son mucho mayores cuando es la primera infección por herpes virus, que cuando son personas que ya tienen la infección de tipo crónico. Los chances se disminuyen significativamente, potencialmente por el desarrollo de anticuerpos maternos que pueden proteger al niño de esta situación. Esto es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Yo creo que podemos seguir avanzando en cuanto a, no sé cómo le vamos a hacer, Francisco, para mejorar el audio. Alguna solución la vamos a encontrar, porque pienso... Quisiera probar ahorita el audio. ¿Quién, doctora? Buenas, doctor. ¿Qué tal ahí? Muy bien, se oye muy bien. Sí. Es que lo que hicimos fue acercar el iPad a los muchachos, nada más creo que esa era la solución. Ok, buenísimo. Yo quería hacer un par de preguntas, Adil. ¿Cómo no? Este chiquito se trató como una adema. Correcto. Prácticamente, a pesar de que no llenaba todos los criterios de resonancia y todo, se comportó como tal, tenía focalización y todo. En ningún momento se dio tratamiento antiviral. Ningún momento dimos ningún tratamiento antiviral a este paciente. Y la otra cosa, espérate que se me olvidó, pero se me va a acordar ahorita. Tenía la focalización que tiene, totalmente fue tratamiento para una enfermedad autoinmune, con un proceso infeccioso. Correcto. ¿Y será que el virus o la bacteria tiene que estar necesariamente en contacto con el tejido cerebral o podrá ser una reacción general? No sé si me explico, que sea una... Sí. Yo pienso que sí. Yo pienso que, como te digo, tal vez analizando la patogénesis de este tipo de procesos, la mayoría son de diseminación hematógena. Yo pienso que tiene que haber, porque el desarrollo, tanto a nivel sistémico como a nivel local, ¿cierto? Ahora, si la pregunta específicamente es, estos anticuerpos que se desarrollan en el proceso autoinmune, ¿se producen únicamente a nivel local o a nivel sistémico también? Y yo pienso que pueden ser de los dos. Acuérdate, en el tema de tumores, tu tumor puede estar localizado en cualquier parte de tu cuerpo y luego desarrollas un problema autoinmune. No necesariamente tenés que tener un cáncer en el cerebro para este tipo de tema, ¿no? Sí, eso me refería yo, que puede ser un problema sistémico, ¿vale? Correcto. Puede ser un problema sistémico y con manifestaciones del sistema nervioso central. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El caso es muy interesante. Yo creo que hay muchas cosas que podrían ustedes sacar de ahí. En el caso de que no mejorado con los esteroides, con ese tratamiento, ¿cuál sería el siguiente paso con respecto a su manejo? Ya, interesante. Entonces, por ejemplo, al paciente se le dio un curso de altas dosis de metilprednisolona, se siguió después con esteroides por vía oral, se terminó 3 meses. Si ese paciente hubiese recaído después de este tiempo, o hubiera regresado 2 o 3 meses después otra vez con las mismas manifestaciones, mucha gente vuelve a repetir el mismo curso. Nunca he visto el tema esto de plasma, el plasma exchange que le dicen, que usualmente lo recomendado es comenzar con los esteroides, si no responde, darle inmunoglobulina intravenosa y si no responde, hacerle el plasma exchange, ¿verdad? Yo nunca he visto hacer eso, no tengo ninguna experiencia. Está escrito y está publicado que es sería un paso siguiente a hacer en los pacientes que no responden. Si no tienen acceso a este tipo de técnica, probablemente lo conveniente es dar otro curso igual, otra vez dosis altas de esteroides, otra vez darle esteroide por vía oral unos 2 o 3 meses de forma de irlo sacando y incluir inmunoglobulina, por supuesto. Y si después de eso el paciente no responde, yo pienso que hay que buscarlo por otro lado. ¿Verdad? ¿Sí? Una pregunta, doctor. En cuanto al uso de esteroides, si se estuviera pensando en un otro proceso autoinmune que se hubiera presentado a nivel neurológico,
diferiría nada el tratamiento con esteroides para poder hacer el diagnóstico posterior. No, interesantísimo la pregunta. Por supuesto que sí. Número uno, todos esos pacientes mejoran con esteroides de una forma significativa o no muy significativa. Número uno. Número dos, uno de las cosas que le da probablemente a uno temor es el hecho de si realmente esto no es una condición tipo ADEM, ¿verdad? Que sea un proceso de tipo infeccioso que sea susceptible de ser tratado. Por ejemplo, si usted tiene una neurosífilis y usted solo está dando esteroides, si no está potenciando, número uno, el proceso infeccioso a nivel del sistema nervioso central por estar dando esteroides al paciente. Y por eso yo pienso que tiene que usar todos los recursos que tenga a su mano, por supuesto, con todo el análisis clínico, con todo el análisis de los hallazgos, de sus hallazgos físicos, poniendo toda la información que tiene para, pues, venir con un diagnóstico lo más apropiado posible. Por supuesto, otro problema de tipo autoinmune, lupus eritematoso, por ejemplo, que perfectamente se puede presentar de esta forma, si usted no está encubriendo este tipo de diagnóstico, y puede ser que le pueda pasar, pero en ese momento, pienso yo, con toda la información que tenía, ese fue su mejor juicio, y en base a eso. Claro que sí, usted puede estar en más. Por eso es tan importante el seguimiento. A este niño se le dio seguimiento, se le han hecho 2 resonancias magnéticas después, con mejoría en cuanto a los hallazgos de los ganglios basales y del hipocampo. Entonces, si usted ya ve eso, sí, entonces sí, esto era un ADEM y vamos bien, pues. Y que, desde el punto de vista físico, él no recayó de sus manifestaciones neurológicas. Otra pregunta en cuanto a la infección por herpes virus, pero tipo 6, se ha comprobado que el uso de ciclovir solo puede ser efectivo si son dosis altas y está el uso de sí, tiene toda la... Herpes virus 6, acuérdense que hay 2 grandes cepas, la A y la B, y solo la B es la susceptible de ser tratada. Estamos hablando del tipo 6, ¿verdad? Sí. Sí. Y el tratamiento de elección no es aciclovir. El tratamiento de elección es ganciclovir, como usted mencionó. Solo si fuera la tipo B, la cepa tipo B. Exactamente. Yo creo que la A no responde muy bien al tratamiento. Y este es un diagnóstico bien difícil de establecer, porque acuérdese que yo diría que cuando ustedes tienen un jovencito que viene con convulsiones febriles a la emergencia y ustedes revisan de los virus cuál es el que más frecuentemente le puede dar este tipo de tema, es el herpes virus 6, ¿correcto? Y hacen la punción lumbar y la punción lumbar, el PCR les dice positivo para herpes virus 6. El tratar de encajar ese paciente, incluso teniendo un PCR, es difícil porque tenemos tanta prevalencia de infección por herpes virus 6, a menos que el paciente tenga manifestaciones neurológicas específicas y ustedes no encuentren ninguna otra causa, entonces dicen, no, este paciente tiene una encefalitis por herpes virus 6, que usualmente son pacientes inmunocomprometidos. El último paciente que vi con herpes virus 6 fue hace como un mes o algo así, era un paciente de un mes de vida, completamente normal neurológicamente, con fiebre. Y el niño lo pusieron para descartar sepsis, ¿verdad? Con todo el trabajo de sepsis, con la punción lumbar y con su líquido cefalorraquídeo y con el PCR, y salió herpes virus 6. Pero neurológicamente el paciente estuvo bien y nunca cursó a ningún tema. A ese paciente no le dimos ningún tipo de tratamiento. Solo lo observamos y el paciente salió sin ningún problema. Doctor, y con el paciente del caso, para el seguimiento, el estudio de imagen, ¿cada cuánto tiempo lo hicieron para ver si había? La siguiente resonancia magnética que se hizo en el paciente, y yo no la incluí, se hizo cuando terminamos las primeras 2 semanas de tratamiento, a los 14 días. Ahí se repitió la resonancia magnética y fue cuando vimos que había mejoría, y después se le hizo creo que 2 o 3 meses después, y seguía igual, y ahí ya lo dejamos, ya no se volvió a repetir. Y nunca convulsionó, así. Nunca. Sí, interesante, porque es por lo mismo, porque es una sección más de sustancia blanca, que gris.
Correctamente, correctamente. Y como te digo, eso es lo importante de ver en el diagnóstico diferencial. Y como te digo, si uno tiene la fineza de algunos tipos de laboratorios, como las bandas oligoclonales, o tenés mielina, tenés IgG en el icosafraquillo, te puede ayudar en tu diagnóstico diferencial entre lo que es encefalitis y estos problemas postinfecciosos, por lo menos en eso. Sí, eso bien interesante. A mí me vuelve a afirmar algo que habíamos aprendido con vos cuando éramos externos, que no todos necesitan antibióticos, ¿verdad, jóvenes? Yo creo que acá lo hubiéramos tenido como unos 2 o 3 antibióticos, tristemente, porque no tenemos tanto método diagnóstico, pero igual, o sea, todos los elementos están ahí para analizarlos, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que dejar esto también. No, correcto. Y yo pienso que empíricamente, si ustedes piensan bueno, dijéramos, un paciente que no está vacunado, que está inadecuadamente vacunado, donde o ha estado expuesto, es válido tener una cobertura empírica para el sistema nervioso central. Y luego de 48 a 72 horas, si usted tiene su líquido cefalorraquídeo y está negativo, pues entonces ya usted dice, no hay, entonces quitar sus antibióticos, ¿verdad? Pero si uno carece realmente de métodos diagnósticos que le ayuden, es bastante difícil tomar esas decisiones. Y lo entiendo perfectamente bien. Bueno, Di, muchísimas gracias. Gusto. Pendientes de la próxima actividad. Muchas gracias. Primero Dios, yo pienso que va a ser nuevamente entre un par de semanas y entonces vamos a hablar de meningitis